Que ya estamos grabando. Bien, vamos a comenzar. Antes de los temas de hoy, tenía dos tareas pendientes de calificar. Califiqué la tarea 3.1. Ahorita la vamos a revisar y explicarles cómo se calificó, cuál es el criterio. La 3.2 no lo alcanzo a revisar, esa yo creo que la platicamos en la próxima clase. Y ahorita estoy recibiendo la 3.3. Hoy no se van a llevar tareas, y habrá otras hasta la próxima semana. También están leyendo el capítulo 2 del libro. Todavía, esa actividad todavía se prolonga hasta la próxima semana. Vamos a revisar entonces la tarea 3.1. Voy a compartir la pantalla. Bien, esta tarea fueron 7 incisos de la A a la G y se hacían dos tipos de preguntas, el balance y la descripción del tiempo. Entonces, en función de eso, la forma de revisarlo la dividí en 14 partes. Si la divides en 14 partes, pues son más o menos 7 puntos por parte, más 2 puntos que hay extras, para que dé el 100, ¿sí? Entonces, por eso, pues, si revisan sus calificaciones, pues las diferencias respecto al 100, pues van de 7 en 7 más o menos, ¿no? Exactamente, creo. ¿De acuerdo? Y por Classroom les hice ver en qué incisos tenían errores. Por favor, revisen la solución. Ahorita la voy a platicar, pero más tarde la voy a subir a Classroom. Y si consideran que me equivoqué al revisarlo, pues me contactan por medio del chat, ¿de acuerdo? Había un ejemplo que era una olla y su contenido después de que la válvula se atasque, y ahí les puse el balance. Entonces, cuando se atasca, ahí empieza una acumulación de energía, básicamente energía interna, y esa acumulación depende de la cantidad de calor que se esté añadiendo, ¿sí? Ese fue el ejemplo. Voy a concentrarme a hablar. En general, los periodos de tiempo en eso no hubo mucho problema. Me voy a concentrar más en describir los balances. Bueno, ya el inciso A era la misma olla, el mismo agua hirviendo del ejemplo anterior, pero el sistema era la olla y su contenido antes de que la válvula se atasque, ¿sí? Entonces, antes de que la válvula se atasque, se permite la salida de vapor del sistema. Entonces, aquí hay con signo negativo, un flujo de vapor que sale con su entalpía, seguimos calentando y hay un delta U, hay una acumulación de energía. Ese es el primer ejemplo. La diferencia es que cuando se atasca, este término no existe, porque el atasque consiste precisamente en eso, en que no puede salir el vapor de agua. Bueno, el siguiente ejemplo fue una caldera de gas que ha estado calentando la casa constantemente durante horas. Aquí con el constantemente durante horas, intuimos el estado que se ha alcanzado el estado estacionario. Entonces el sistema de calefacción funciona perfectamente, mantiene la casa a la temperatura que tú deseas. El sistema es el horno, ¿sí? Entonces, al horno hay que
alimentarlo de un combustible, y también el combustible va a tener su salida, sus productos de esa reacción de combustión. Entonces, por eso hay flujo de entrada y flujo de salida. Podemos despreciar energía cinética y potencial, y lo importante son los cambios de la energía, digo, de la entalpía, aquí en este caso, y eso será la energía que finalmente llegará a la casa. Pero la casa no es un sistema perfectamente aislado, entonces hay pérdida de calor por las paredes, por las ventanas, y entonces por eso añadimos ese término de menos Q. Permítanme. Bueno, está bien. En el siguiente, no, perdón, eso que dije de la casa es para el, para el, para el inciso anterior. Aquí el sistema es el horno, y este Q no representa las pérdidas en la casa, sino pues representa lo que el horno está perdiendo por las paredes de su estructura, ¿sí? Sí, aquí el balance es sobre el horno. Algo similar va a suceder con la casa, que a lo que me refería es esto: cuando tomamos la casa como el sistema, pues va a haber pérdidas por las paredes, por las ventanas, pero esta es la cantidad de calor que tiene que ser mucho mayor para que esto funcione, que es lo que proporciona el calentador, ¿sí? Y el calentador, bueno, de aquí el horno no es el sistema, sino lo que hace todo lo contenido en ella, pues hay un cambio en energía interna en el interior de la casa, ¿de acuerdo? Bueno, el siguiente ejemplo, este ejemplo era muy raro, bueno, no era de ingeniería. Un niño va caminando en una escuela cuando es golpeado por una bola de nieve, que detiene su camino. Que el término de energía cinética, incluimos la bola de nieve. A ver, dice que el sistema es el niño. Entonces, ¿cómo esa bola de nieve va a ser parte del sistema? ¿Cómo se incorpora al sistema? Aquí tenemos que hacer la suposición de que el niño es todo lo que trae con él. Es su ropa, es su mochila, por ejemplo, es lo que trae con él. Entonces, esa bola de nieve se incorpora al sistema que llamo el niño. Es una opción considerarlo así. Entonces, en ese caso, la energía cinética de la bola de nieve se incorpora. Si no incorporan el término de energía cinética, podría ser otra opción de que la bola rebote, ¿verdad? Entonces, este término lo podríamos discutir. Este otro, el, el golpe hace que se detenga, entonces si hay un cambio en la energía cinética del niño, ¿sí? Profe, Quizás, sí, dime. ahí yo tuve una pequeña duda con la masa que sale, porque dije, bueno, si te avientan la pelota de nieve, puede que se deshaga y pues una parte va a caer al suelo. Entonces ahí es cuando, bueno, me entran Sí, dudas si te eso, pones muy estricto. sí, tienes razón, es otra opción. Incluso si te lo califiqué mal bajo ese punto de vista, házmelo saber y lo puedo revisar, ¿de acuerdo? Pero sí, en la bola de nieve, pues nada nos asegura que quede como parte de él, quede sobre su mochila, quede sobre su pelo, no sé, o que haya rebotado, ¿sí? Entonces, podríamos tomar en cuenta las dos opciones. En esta parte de la derecha, en la parte de la izquierda, es muy claro porque dice que detiene su camino. Entonces, esto no tiene que ver con qué pasó con la bola de nieve. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, después de veras revisen lo que tienen con lo que estoy enviando por si. Profe, Sí, dime. y ahí en el transcurso en el que el niño iba caminando, su respiración, ¿contaría o es insignificante? ¿Pero en qué término lo incluirías? No sé, masa de salida, la exhalación. Ah, lo que pasa, podría alegar algo que aunque son gases diferentes, pero que más o menos el mismo flujo que exhala es lo que inhala.
y entonces se van eliminando. Entonces quizás numéricamente sería despreciable, pero bueno, si lo consideraste, si hiciste esa acotación, podría revisarlo. ¿Sí? Profe, Sí, dime. ¿por qué se elimina el término del calor? ¿Qué calienta al niño externamente? O sea, es como un proceso todo mecánico donde no hay un elemento que esté calentando o enfriando, por eso. ¿Sí? Si hay intercambios de energía es por la energía cinética, se para sí, iba corriendo y de repente se para, ¿sí? Pero no por un elemento externo que esté calentando o enfriando. Estamos suponiendo que durante todo este proceso, pues se mantuvo a temperatura constante, bueno, pero básicamente no hubo un elemento que añadiera o eliminara energía en forma de calor. ¿De acuerdo? Maestro, ¿y si el Ok, niño ya. transfiere calor a sus alrededores? ¿El niño qué? Transfiere calor a sus alrededores. Transfiere Ahí sí contaría la sudoración. de calor. Sí, sí, estrictamente hablando, pues en todo momento el niño al ir caminando, al ir corriendo, pues todos vamos emitiendo hasta una cantidad de energía, hasta por radiación, por la superficie. Estrictamente hablando, sí es cierto. Analizando aquí el problema que nos plantean de qué es lo que lo hace que lo detenga, yo creo que es despreciable. Pero bueno, también si hiciste las anotaciones adecuadas, lo podré considerar. Profe, es que hasta cierto punto son algo relativo los ejemplos, ¿no? Porque uno se da a pensar muchas cosas que algunos despreciamos y algo otros no. Sí, en la mayoría de los ejemplos en la guía que tomé para irlo revisando, consideré, bueno, este término podría aparecer o no podría aparecer y eso no va a influir. Lo que sí, hay términos que de ninguna forma pueden aparecer. Por ejemplo, trabajo de eje, ¿sí? Quien haya puesto trabajo de eje en este problema, no hay forma de justificarlo, ni trabajo de expansión ni compresión. Podríamos discutir todos los demás, incluso, bueno, lo de Q también se me hace muy difícil incorporarlo, pero todo lo demás de entrada y salida de la respiración lo podríamos discutir. Lo que sí hay algunos que no hay forma de que entren, ¿sí? Entonces, por eso les pido que revisen y si ustedes tienen un argumento a favor de que no, esto sí considero que podría ser posible, aunque sea muy pequeño, me lo dicen, ¿sí? Profe, Sí. en el término de acumulación, la energía cinética es la que lleva al niño, ¿verdad? Cuando va caminando. Sí, esto no tiene que ver con la bola de nieve, por eso aquí le hago la acotación de subíndice nieve, por hablar de la bola de nieve. Aquí se refiere al niño, y eso sí es un hecho que detiene su camino, ¿sí? ¿Y de la energía interna, cuál sería específicamente? La energía interna, pues, el golpe, así como este, la, como el ejemplo que les platiqué, que no resolvimos, pero platiqué de la cascada del agua que cae, ya cuando les decía, cuando el agua ya está en aguas tranquilas, donde quedó toda esa energía, y decíamos, pues quedó disipada en los alrededores. Entonces también esa energía cinética del golpe de la bola de nieve, ¿dónde quedó? Entonces, pues estamos haciendo la suposición, pegó sobre el niño y se distribuye en el sistema se absorbe por el niño. Ahora, si le pusiéramos números, sabríamos que esto sería algo como en la cascada, muy, muy pequeño, pero eso sería, ¿sí? Hacerte la pregunta, ¿qué pasó con esa energía cinética que traía la bola de nieve? Pues estamos haciendo la suposición que la absorbió el niño, ¿sí? Ah, ok, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿por qué se toma la fórmula que no hace referencia al tiempo?
Porque no tenemos ningún elemento en el enunciado que nos permita hacer respecto al tiempo. Lo más sencillo a la hora de hacer cálculos pues, es hablar de la masa de la bola de nieve y no tanto de un flujo másico. Y no sabemos en cuánto tiempo se llevó a cabo. Si nos dieran números, te aseguro que terminaríamos con esta ecuación. Ahora, creo que también hay quienes lo plantearon en función del tiempo y esa no, si la tienen mal, esa no es la razón por la que la tienen mal. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Bueno, el siguiente, bueno, aquí hay que hacer una pausa y primero lo que hubiera esperado es ir a investigar qué es un radiómetro de Crookes. Y es más, lo vamos a hacer ahorita. Vamos aquí a Google y vamos a teclear radiómetro de Crookes y su funcionamiento. Vamos a ver si con Wikipedia es suficiente. Es un dispositivo, consiste en 4 brazos sosteniendo una lava y una placa pintados de un lado de blanco y otro de negro. Sostenidos por un eje de vidrio para disminuir en lo posible la fricción y se encuentra dentro de una esfera de vidrio que realiza un vacío parcial. Los alabes rotan al ser expuestos a la luz. Esto es lo que tenemos que discutir. Mientras más rápido el giro, mientras más intensa es la luz incidente. ¿Sí? Y entonces es una medida cuantitativa de la intensidad de la radiación electromagnética. Es el otro detalle interesante, importante. La explicación de la rotación de este dispositivo ha sido históricamente un motivo de controversia científica. Un detalle es de que radiación electromagnética no es parte de los elementos de nuestra cuestión de energía, porque generalmente es algo despreciable en nuestros problemas de ingeniería. Dice, creo que tuve la idea a raíz de algunas investigaciones químicas que realizaba en el curso de unos experimentos químicos. Se hallaba pesando muestras en una cámara de vacío parcial con el objeto de reducir el efecto de las corrientes de aire. De pronto notó que el valor de las pesadas era perturbado cuando sobre la balanza incidía luz solar. Investigando este efecto, creó el dispositivo que lleva su nombre y todavía se fabrican y se venden con propósitos recreativos. De la explicación, miren, creo que quería saber si la luz al chocar con la superficie ejercía alguna fuerza, así que pensó que la luz rebotaría por los lados plateados de las placas, mientras que sería absorbido por el lado ennegrecido. Si todo hubiera sido una pura transferencia de momento entre los fotones incidentes y las placas, tendríamos que las placas girarían de manera que el lado negro fuera adelante, puesto que absorbe ahí los fotones y tomaría menos cantidad de movimiento, nosotros lo llamamos momentum, en los lados plateados donde los fotones rebotan. Pero creo que se llevó una sorpresa al observar que su radiómetro giraba de manera contraria a lo previsto. El lado negro de las placas se alejaba de la luz. Originalmente se pensó que el giro era producido por el calentamiento de los lados negros de la placa, pero bueno, experimentos que se hicieron señalaron, comprobó que el radiómetro giraba en sentido opuesto y se enfriaba bruscamente. Eso contradecía la hipótesis original. La explicación fue hallada por Maxwell y Reynolds, el mismo Maxwell de las ecuaciones y de las investigaciones de electricidad y el mismo Reynolds del número de Reynolds y muchos otros experimentos en mecánica de fluidos. Bueno, y ellos explicaron que el efecto real ocurre en los bordes de las paletas. Básicamente, en el lado caliente, las moléculas de gas están moviendo a una velocidad media más alta que los gases del lado frío. Cuando las moléculas calientes golpean al borde de la paleta, en promedio producirá una fuerza en la paleta que está hacia el lado fresco. Puesto que la velocidad media de las moléculas calientes es mayor que la de las moléculas frías, hará que la fuerza de esta paleta habrá una fuerza en la paleta hacia el lado fresco, y eso se le llama un arrastre térmico. Bueno, experimentos más avanzados y con un vacío casi perfecto se logró determinar que la luz sí ejerce una fuerza. Entonces es básicamente la luz. Si regresamos a nuestro
Lo que hice, sistema cerrado, entradas y salidas no. No hay trabajo de eje, no hay trabajo de expansión y compresión, no es un calentamiento, es el efecto de la luz, no hay acumulación de energía cinética ni de potencial, que es despreciable, pero sí hay un efecto energético. ¿Qué pasa aquí? Dirán, no puedo resolver. El detalle es que dentro de la U tenemos que incorporar otros efectos que aquí no estamos considerando, ¿sí? Del efecto de la luz. Por eso, la solución es igual a 0. Ahora, una primera explicación es si no se lee eso, se podría pensar que podría ser Q, pero dentro de Q no estamos nunca involucrando los efectos de la luz, que generalmente son despreciables, ¿sí? Este experimento es de unos cambios de energía muy pequeños, solo así funciona, y la conclusión es que es dentro de la luz. Dirá, bueno, dentro de este delta U, ¿puedo hacer algo para resolver? Sí, nos tendremos que meter a otros aspectos de la físico-química que tendrán que ver con esa fuerza ejercida por la luz, pero que no están considerados en ningún otro término. ¿Alguno de ustedes encontró algo diferente al respecto? Profe, hay una dudita con la Q. Bueno, yo tomé la Q porque dice que se coloca en el sol. Entonces, el sol se puede decir que transmite calor a la bombilla. Sí, pero esos experimentos han demostrado que no fue la energía calorífica, sino fue la naturaleza de la luz. Miren, en principio lo califiqué de esa forma. Delta U igual a 0 y solamente quien tenía el delta U igual a 0 está bien. Pero lo que pasa es que quería llegar a esta discusión. Quienes se hayan quedado con la Q nada más, pero ningún otro término, por favor díganme y lo consideraré con puntos, ¿sí? Pero primero quería hacer esa explicación precisamente que en el fondo de lo que acabo de leer no es tanto la energía calorífica, sino la naturaleza de la luz, ¿sí? Se pone al sol porque necesitamos la luz y la luz está asociada a una energía calorífica, pero aquí este experimento, al final lo que se encuentra es la naturaleza de la luz lo que la provoca y no tanto el calentar. Porque si calentamos, pero sin aplicar luz, el efecto ya no es el mismo, ¿sí? Entonces, no es el calentamiento, es la luz. ¿De acuerdo? Ok, profe, está bien. Gracias. Bueno, pero quien lo haya dejado nada más con Q, por favor, recuérdenmelo en el Classroom y lo tomaré en cuenta. Pero sí quería llegar a esta explicación formalmente. En libros de física vamos a encontrar que delta U es 0. Bueno, los otros ejemplos estaban más sencillos. Un bañista en la playa, un día soleado, se acuesta, algunos minutos más tarde empieza a sudar. Al sudar elimina líquidos, está calentando en el sol y hay una acumulación de energía en su cuerpo. Por ahí algunos de ustedes me dejaron el término de más, el de menos por la sudoración, pero también uno de más. No sé, supongo podríamos hacer alguna suposición, se acuesta en una toalla, se acuesta y tomó agua, no lo dice, ¿verdad? Quizás el único pretexto para un término más MH, sería el que tomara agua, pero formalmente, bueno, estrictamente más bien, el enunciado no lo especifica, nada más especifica el comienza a sudar, ¿de acuerdo? Y el último es globo inflado, se desliza en tus dedos y vuelve a través de la habitación. El sistema es el globo y su contenido. El globo pierde aire y pierde energía cinética, ¿sí? Y está haciéndose un trabajo de compresión.
¿de acuerdo? Para que salga el aire. No hay calentamiento, por ahí también hubo soluciones en el que me ponían el término positivo de flujo masivo de aire. No hay, ahí sí no hay ninguna posibilidad de que ese globo entre materia al globo, nada más es salida. Ahí sí la entrada no es posible, ¿sí? Y entonces cambia la energía interna y la energía cinética del globo porque pierde todo el aire, aunque se quede con el cascarón de hule, ¿sí? O de plástico. ¿Alguna pregunta? Sí, Profe, yo ahí dejé la de potencial también. ¿Cómo? ¿Perdón? También dejé la de potencial. Ah, sí, es cierto. De nuevo, pensaría que es despreciable en el sentido de que pues, el globo va a subir y bajar unos pocos metros, y numéricamente le suma o le resta muy poco, ¿verdad? Pero si se lo dejaron, no es razón por la que esté mal, ¿eh? Está mal, es a lo que dejo, porque también hubo muchos que le dejan el trabajo de eje, ahí sí no hay posibilidad de trabajo de eje, y también tampoco es posible que entre masa al sistema, ¿sí? Nosotros vemos perfectamente el globo está volando y expulsando aire, no hay posibilidad de entrada de masa. Pero sí, quien dejó de GH, no es la razón por la que estén mal, tiene que ser otra. ¿Algún otro comentario? profe, Sí. y si me lo imaginé cerrado, o sea, con un nudo. A ver, deja ver el enunciado. El globo inflado se desliza en tus dedos y vuela a través de la habitación. Sí, tienes razón, ¿eh? Yo pienso que también especificaba el estar cerrado. Si lo planteaste así, házmelo saber, de verdad lo voy a considerar también, porque se desliza de tus lados y vuela a través de la habitación. Podría ser también, no sé por qué siempre me quedé con la idea de sistema abierto y pierde el aire, pero también podría ser un globo de un gas más ligero y se nos va de las manos y vuela y se va al techo si estamos en una habitación. Si contestaste pensando así, házmelo saber y lo replantearé en ese sentido, ¿de acuerdo? También si alguien más lo pensó así, háganmelo saber en el Classroom y replantearé el balance, porque si es cierto, yo siempre me quedé con la idea de se pierde aire, pero también a lo que dice en rojo el inciso G, tienes razón, cabe esa otra posibilidad, ¿de acuerdo? Sí, profe. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? En este caso se tomaría como en estado estacionario. Estado estacionario. En el caso del que me estoy imaginando que se desinfla, no es estado estacionario. Ahí sí está perdiendo aire y está cambiando su energía interna y su energía cinética. Pero en el otro, en un globo cerrado, pero que se nos va de las manos y se va al techo, también está cambiando la energía potencial. Bueno, imagínate que no fuera habitación y pues esos globos que se te va muchos metros arriba hasta que truena, también habría cambios importantes de energía potencial, entonces no, en ningún caso es estado estacionario. De acuerdo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como ven, las interpretaciones pueden ser diversas. Lo que sí yo tomé en cuenta que hay términos en algunos, bueno, en la mayoría siempre va a haber un término que no hay forma que entre, pero hay otros que podemos discutir. Si ustedes consideran que lo que contestaron es posible, me lo hacen saber. Bueno, dejamos entonces esa tarea y espero sus comentarios. Háganlo más que en el chat para revisarlo directamente, háganlo en Classroom,
en donde está la calificación que les puse, y ahí voy directamente al PDF y lo vuelvo a revisar y modifico la calificación si es necesario. ¿De acuerdo? Bueno, vamos al siguiente tema. La tarea 3.2 no la he calificado. Sin embargo, este ejemplo les decía que voy a platicar ahorita venía ahí en esa tarea. Lo vamos a discutir. Ya cada uno de ustedes sabe cómo contestó este problema. Ya después lo revisaré. Ejemplo 3.14 se trata de la carga de recipiente rígido con vapor de agua. Vamos a ver qué es. Un recipiente rígido y aislado, acá abajo, al inicio está vacío, pero está conectado mediante una válvula a una línea de suministro que lleva vapor de agua a 1 megapascal y 300 grados centígrados. Se abre la válvula y se permite que el vapor fluya de manera lenta hasta que el interior alcanza la presión que hay en la tubería, 1 megapascal. En ese momento, cuando ya vemos que el recipiente se llenó y ejerce una presión de 1 megapascal, cerramos la válvula. Determine la temperatura final del recipiente. Tiene que ser los mismos 300 grados del vapor que estuvo entrando, o va a ser menor o va a ser mayor. Vamos a revisarlo. Lo vamos a analizar como un proceso de flujo uniforme, es decir, que las propiedades del vapor que entran al volumen de control permanecen constantes durante todo el proceso. Entonces, las energías cinéticas y potenciales de las corrientes son insignificantes. Entonces, los cambios en el recipiente, pues básicamente son cambios por energía interna y no tanto por cinética ni potencial. Es un recipiente rígido, entonces no hay trabajo, no hay interacciones de trabajo en la frontera, no hay expansión, compresión, ni trabajo mecánico de eje, ni eléctrico. El recipiente está bien aislado y no hay transferencia de calor. Todo esto, ¿en qué se traduce? Bueno, el recipiente es el sistema, una masa de vapor cruza la frontera, al principio está vacío, por lo tanto la energía interna es cero, ¿sí? Hay un flujo de entrada, pero no hay flujos de salida. Entonces primero el balance de masa. Masa que entra menos masa que sale es igual a la acumulación de masa. No hay masa que salga, solo hay masa que entrada, entonces la acumulación es igual a la masa que entra, ¿sí? Aquí más cambio de masa del sistema está como MI y la masa de entrada está como M2, entonces, pero da lo mismo el término de acumulación, el término de entrada, simplemente entró una cantidad M2. En cuanto a la energía que entra menos energía que sale es igual a la acumulación, pero no hay trabajo, no hay calor, energías cinéticas y potenciales despreciables y masa de salida cero. Profe, Sí, dime. ¿Ahí a qué nos referimos cuando dice que el recipiente está vacío? El recipiente está vacío, bueno, aquí teóricamente suponemos que es un vacío absoluto. Sabemos que no es cierto, pero entonces para cuestiones prácticas nos referimos a que está vacío de vapor de agua, ¿sí? No hay vapor de agua. Ok, gracias. ¿Sí? Por lo tanto, la masa que entra con su entalpía y es igual a la masa final por su energía interna. Fíjense, aquí estoy utilizando bueno, no estoy haciendo el balance de energía completo, como lo hice en los ejemplos anteriores, con la ecuación completa que voy tachando todo lo que no es cierto, o todo lo que no existe. Esto que estoy utilizando aquí es una captura de pantalla. Aquí sí estoy seguro que es del Sengel, ¿sí? Entonces, por eso es una nomenclatura diferente.
Pero este término de aquí, que lo que confunde, es lo que debería estar a la izquierda del término de acumulación, ¿sí? Y este término de acá es la entrada de flujo másico, ¿sí? Si recuerdan, el término de acumulación es delta MU, pero ese delta MU, como al inicio no tenemos nada, pues se convierte en la masa que entró, que ya la llamamos 2, por la energía interna al final. Bueno, eso es lo que está del lado izquierdo de la ecuación que siempre he escrito. Del lado derecho están los sumatorios de flujo másico por entalpía, ¿sí? Más calor, más trabajo, etcétera. No es necesario el sumatorio y simplemente es el flujo másico que entra, que es el MI, con la entalpía de ese vapor de entrada. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, esto es lo que en la ecuación que hemos visto muchas veces desde hace 2 o 3 clases, esto es lo que estaría al lado izquierdo y esto es lo que estaría al lado derecho, solamente que aquí quedó al revés, pero bueno, eso no tiene importancia. Ahora, el flujo másico que entró es el que se quedó encerrado, es el final, ¿sí? MI es igual a M2 y por comodidad lo llamo M2. Entonces estos términos se eliminan. Entonces, ¿qué encontramos en este problema? La entalpía final, no, la energía interna final, el 2 quiere decir final, es igual a la entalpía del flujo que entra. Pero esta es energía interna y esta es entalpía. Ahora, esta es la energía interna del flujo que tenemos al final del proceso. Y esta es la entalpía del fluido que estuvo entrando en todo momento durante el proceso. Recuerden que esto es posible por un párrafo que venía aquí arriba que decía que flujo uniforme. Es un proceso de flujo uniforme, entonces como es un proceso de flujo uniforme, aquí no hay una integral y siempre tuvimos un fluido con H constante, HI constante entrada. Si no fuera ese flujo uniforme, aquí tendremos una integral para evaluar el cambio de delta H desde el inicio del proceso hasta el final del proceso. Bien, ¿qué dice esto? La energía interna al final es igual a la entalpía del vapor que entró. Bien. ¿Cuál es la entalpía del vapor que estuvo entrando? En la tubería tenemos vapor a 1 megapascal a 300 grados centígrados. Voy a tablas y estuvo entrando un vapor con una entalpía de 3051.6 kilojoules sobre kilogramos. Entonces, esta entalpía es igual a la energía interna final del sistema. ¿Sí? ¿Cuál es la temperatura? Pues entonces tomo el 1 megapascal porque el proceso terminó en 1 megapascal, tomo el 3051 como energía interna, no como entalpía, ¿sí? Aquí conocí el valor como entalpía, pero es entalpía del flujo que entra. Y coincide con la energía interna final. Entonces aquí tomo ese mismo valor, pero como energía interna final. Voy a tablas y veo a ver en qué tablas se cruzan el 1 megapascal con el 3051 como energía interna. Y encuentro que es a 456 grados centígrados. Entonces al final yo alimento una corriente a 300 grados centígrados, pero al final el fluido en mi tanque va a estar 156 grados más caliente, 156.1 grados centígrados. ¿Por qué? Esto antes de algunas clases de las semanas pasadas podría ser sorprendente, pero ya sabemos por qué. Ya lo habíamos explicado. El término de entalpía es energía interna más la parte de trabajo que nos dice cuánto nos cuesta inyectar ese fluido. La inyección no es gratuita, ¿sí? Dirán, ahí está la corriente, abre la válvula y entra. Sí,
pero hay un costo energético y ese costo energético, la energía de flujo, PV, se convierte al final, o sea, se invierte una parte en inyectarlo, pero al final, ¿qué pasa con esa energía? Pues se termina convirtiendo en energía interna del fluido y es por eso que se calienta, ¿sí? Es por eso que se nota como un aumento de la temperatura. Eso ya lo habíamos platicado con los términos de, bueno, aquí le escribí haciendo un copiar y pegar del Sengel, le puse energía de flujo, pero bueno, aquí yo lo había estado platicando como trabajo de flujo, ¿sí? O trabajo de inyección. También, como ven, hay quien le llama energía de flujo y no es ningún problema. Pero la diferencia es esa, la diferencia es lo que nos cuesta añadir ese fluido, esa energía extra, que ¿quién la paga? ¿Quién paga esa energía? Esa energía la está pagando el vapor de agua que está fluyendo. Es decir, bueno, también no estamos tomando elementos de fricción, pero al final aquí hay una cantidad de energía extra que salió de esta cantidad de vapor. Dirá, y tiene consecuencias a ese vapor más adelante. De veras cambia su presión o su temperatura. Aquí la suposición que también se está haciendo sin escribir es que esta corriente de vapor es tan grande, es tan rápida, es un volumen mucho mayor que lo que encerramos aquí, que no alcanzamos a notar una disminución de la temperatura de la corriente que aquí está pasando en todo momento, una corriente importante y posiblemente un flujo másico importante, ¿sí? O sea, por aquí no está pasando el volumen de este recipiente, está pasando muchas veces el volumen de ese recipiente, entonces por eso no notamos que más adelante se haya enfriado a 298, a 295, estoy seguro que en la práctica se mantiene prácticamente igual a 300 grados centígrados. Ahora, si invirtieras el mismo volumen, si el volumen que está aquí es el que transfieres acá, o el doble o muy pocas veces el volumen del recipiente, entonces sí tendrías que notarlo en una disminución. Pero si esto es lo suficientemente grande, ese flujo, no notas una disminución. Pero sin duda el aumento de la temperatura de esta porción salió de aquí arriba, ¿sí? No hay de otra. No se crea de la nada. ¿Preguntas? Y un detalle extra, quizás si vamos y reproducimos este sistema y lo construimos y ponemos una válvula y hacemos mediciones reales, la temperatura real sea un poco más alta. ¿Por qué? Porque no estamos tomando en cuenta efectos de fricción, que eso es algo extra. Bueno, entonces, la respuesta era, la temperatura aumenta, la explicación por el trabajo de flujo que hay que hacer. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Parece que no. Con eso ya completamos 14 ejemplos de este tema. Ya nomás me hace falta un tema que va a tener algunos ejemplos más, pero primero vamos a platicarlo. Les decía desde la clase anterior que hay que hablar de lo que llamamos los dispositivos de flujo más importante, que son básicamente válvulas, toberas, bombas, turbinas, compresores, intercambiadores de calor y sistemas de tuberías, aunque aquí los sistemas de tuberías no están enlistados, y ni no los vamos a revisar, eso se lo dejamos a un curso posterior como el de mecánica de fluidos. Incluso los intercambiadores de calor son un tema muy, muy importante de su curso de transferencia de calor. Además, diría que es la tercera parte del curso de transferencia de calor.
Pero bueno, ese sí los vamos a revisar. Una válvula que permita el paso de un fluido o que lo restrinja, tiene consecuencias con la presión. Una tobera, ya vimos alguna vez un ejemplo, que nos permite acelerar o desacelerar un fluido. Una bomba, este es el símbolo que se utiliza generalmente para la bomba, nos permite acelerar fluidos. Un compresor, este es su símbolo que se utiliza generalmente, se utiliza para acelerar vapores, gases, y una turbina para aprovechar la energía interna de una corriente fluida. Y los intercambiadores de calor pues nos permiten el intercambio de energía calorífica entre fluidos que no se ponen en contacto entre sí, ¿sí? No, se ponen no se mezclan, en otras palabras. Aquí quizás me hace falta, sí es cierto, me hace falta un dispositivo que en pocas palabras o en palabras simples lo llamaría una regadera, ¿sí? Una regadera como la que tenemos en nuestras casas. ¿De qué otra forma lo podría llamar? Un mezclador de fluidos. Una regadera es un intercambiador de calor, pero en una regadera sí se mezclan los fluidos. En la regadera de su casa ustedes mezclan agua fría con agua caliente para tener como consecuencia agua a una temperatura intermedia, agua tibia. Pero las corrientes se mezclan. En un intercambiador de calor, no, las corrientes no se mezclan. Una va por unos tubos, otra va por otros tubos, y simplemente los tubos se ponen en contacto, pero las corrientes no se mezclan. Bueno, vamos a revisar, vamos a dar un repaso primero unas fotos de ejemplos de estos equipos y luego ejemplos numéricos de los balances de energía. Todas estas son válvulas, ejemplos de válvulas industriales. El mundo de las válvulas es inmenso, como ahorita veremos en algunos ejemplos, fíjate. Y la forma de dividir las válvulas también se puede hacer de diferentes formas. Por ejemplo, aquí nos hablan válvulas de bronce, de latón, de hierro, ¿sí? Esta división pues es en función del material de la bomba, pero no tanto de su diseño. Aquí también válvulas de forro de nylon, válvulas de fierro fundido, válvulas de hierro forjado, válvulas de fierro dúctil, válvulas de acero inoxidable. Todos esos son ejemplos de válvulas, pero en función del material. Y el material es importante por el tipo de fluido que tú quieras hacer pasar, ¿sí? Por diferentes fluidos te convienen diferentes materiales, pero también su diseño y su forma de operar cambia. Por ejemplo, aquí nos hablan de válvulas de operación neumática, válvulas de mariposa que tienen que ver con el diseño, válvulas de bola, válvulas de tipo barquillo doble plato y válvulas de operación eléctrica. Bueno, quizás lo de mariposa, bola y doble plato tiene que ver con el diseño, ¿sí? Lo de operación neumática, independiente del diseño, cómo provocas el movimiento, y también lo de operación eléctrica, independientemente del diseño, cómo ayudas al flujo, ¿sí? Tú podrías tener, por ejemplo, una válvula de acero inoxidable, mariposa y de operación eléctrica, ¿sí? Estás combinando diferentes aspectos. Esta tabla nos habla de tipos de válvulas en cuanto a diseño, aquí exclusivamente independientemente del material, la de mariposa, la de retorno, la de compuerta, la de globo y las de esfera, ¿sí? En el futuro ustedes tendrán algunos cursos prácticos en los que tendrán que ver las características de las diferentes válvulas y hacer prácticas de flujo de fluidos. Aquí nosotros nada más lo que haremos serán balances de energía. Esta es una tobera. Las toberas pueden ser convergentes o divergentes. Ahorita lo veremos en otra diapositiva. Es una tobera industrial. Como ven, es una pedazo de tubería, podremos decir, pero con un detalle interesante, que hay un cambio importante en el diámetro en algún punto específico, ¿sí? Está en la parte media, ya que creo que más o menos se regresa luego al diámetro original, pero pudiéramos tener diferentes opciones.
Estas son diferentes toberas, todas ellas, algunas muy pequeñas, pero aquí sí se nota el cambio de área, área menor, área mayor. Aquí no se nota, pero les aseguro que en el interior sucede algo similar. En esta tampoco se nota. En esta tampoco se nota, pero tendremos que analizar el interior. Aquí también, bueno, aquí sí se nota el cambio de área. Aquí también, bueno, diferentes ejemplos de toberas. Las toberas pueden ser divergentes o convergentes. Divergente tiene que ver con el sentido del flujo, porque, bueno, yo nomás la volteo y la divergente se convierte en convergente, el mismo equipo. Pero decimos divergente cuando en el sentido del flujo el área aumenta, ¿sí? Y decimos convergente cuando en el sentido del flujo el área de la tobera disminuye. La primera imagen, pues, ¿qué tenía? Aquí tenía una tobera, si este es el sentido del flujo, primero tenía una tobera convergente, divergente, si así las llamamos también, toberas convergente, divergente. ¿Okay? Pero si nomás tenemos una parte, en el sentido del flujo puede ser divergente o convergente. Piensen que está fluyendo agua líquida. Si está fluyendo agua líquida, la velocidad va a disminuir. ¿Okay? La presión se va a incrementar y, bueno, en agua líquida quizás no notemos cambios de temperatura, pero con vapores la temperatura se va a incrementar. ¿Okay? Una tobera convergente, la velocidad se va a incrementar. Con menor área vamos a incrementar la velocidad, pero la presión va a disminuir y la temperatura va a disminuir. Estos dos términos, velocidad y presión, lo que acabo de platicar, valen para prácticamente cualquier líquido, ¿sí? Los tres términos valen para cualquier vapor, pero bajo ciertas condiciones. Ya lo verán en su curso de mecánica de fluidos, pero todo esto es cierto si el vapor se está moviendo a velocidades por debajo del punto sónico, es decir, que no alcanza la velocidad del sonido, la temperatura del proceso. Si manejamos gases, vapores a velocidades supersónicas, por encima del punto sónico, estas relaciones bajo ciertas condiciones, se invierten. La velocidad, en vez de no decrece, aumenta. Aquí la velocidad no se incrementa, decrece, ¿sí? Pero tenemos que brincar el punto sónico. Eso, les aseguro, lo revisarán el próximo semestre, si el próximo les toca mecánica de fluidos o si ya están en eso. Ahí lo van a tener que ver cuando entren al tema de flujos compresibles. Bien, este es un ejemplo de una bomba. Una bomba, aquí hay diferentes tipos para bombas de agua, ¿sí? O sea, todos nosotros conocemos alguna bomba que se utiliza para mover el agua en nuestras casas, en edificios, en lugares de trabajo. Aquí vemos periféricas, centrífugas, para piscinas, sumergibles, de pozo, diferentes tipos de bomba también para diferentes aplicaciones. Y aquí pues nos limitamos al mundo del agua, pero si nos salimos del mundo del agua, pues hay bombas para manejar todo tipo de fluidos y que tienen sus especificaciones. ¿Qué hace una bomba? Una bomba acelera un fluido, ¿sí? Ahora, ese fluido puede ser líquido o puede ser vapor. Pero la palabra bomba está prácticamente reservada para cuando movemos un líquido, ¿sí? Cuando queremos acelerar un vapor, un gas, lo que tenemos es un compresor. Ahorita aquí adelante, me estoy brincando las turbinas, tendremos los compresores. Este es un compresor. Para fluidos, para gases, perdón, no utilizamos bombas. Decimos que tenemos un compresor. Energéticamente, el objetivo es el mismo. Hay tres tipos de dispositivos que utilizamos para acelerar fluidos. Son bombas, compresores y ventiladores. Posiblemente en su caso ustedes tienen un ventilador y que hace acelerar un fluido. ¿Cuál es la diferencia cuando utilizamos un compresor y cuando utilizamos
un ventilador. Un compresor lo utilizamos cuando queremos lograr una caída de presión alta, muy alta. Y el ventilador cuando la caída de presión que necesitamos es muy baja, ¿sí? Entonces la diferencia entre compresores y ventiladores, los ventiladores no lo estoy incluyendo aquí, es la diferencia de presión a la que trabajan. Pero ambos mueven gases. En cambio, las bombas, más o menos el mismo objetivo, pero para líquidos. Bien, aquí en medio quedaron las turbinas. Las turbinas, el objetivo, ya habíamos visto un ejemplo en la unidad 2, creo, o al principio del curso, un ejemplo motivacional de un ciclo, y ahí había una turbina que aprovecha la energía de un fluido a alta temperatura, alta presión. Como ven, una turbina industrial pues tiene una gran cantidad de toberas y de aletas que permiten esas transferencias de energía. Aquí está otro diagrama de otra turbina industrial. Entonces, la diferencia entre, fíjense, mejor me voy a regresar a la tabla, a la primera tabla, y si se fijan, en el mismo renglón tenemos bombas, turbinas y compresores. Las bombas y los compresores, y podríamos incluir los ventiladores, su objetivo es acelerar un fluido, pero para eso nosotros le tenemos que añadir una cantidad de energía a estos equipos para que trabajen. En cambio, la turbina, su objetivo no es extraer una cantidad de energía en forma de trabajo, y no tenemos por qué gastar energía. Al contrario, nos va a proveer de energía. Bueno, entonces tenemos bombas, turbinas, compresores, ventiladores. Este es un compresor. Este es otro compresor industrial. Y este también es otro compresor, también industrial. Este ya es un intercambiador de calor, ¿sí? El intercambiador de calor, les decía, pues el objetivo es poner en contacto, no directo, no mezclar dos fluidos, un fluido caliente, un fluido frío. El frío se va a calentar, el caliente se va a enfriar. Alguno de los dos es el objetivo de nuestra operación. En este intercambiador de calor que se llama de tubos y coraza, bueno, después lo tendrán que tapar con una coraza, ¿sí? Y entonces, uno de los fluidos, pensemos que el caliente va por los tubos, ¿sí? Hay muchos tubos, cientos de tubos, y dentro de las tuberías fluye el fluido caliente, ¿sí? Entonces, cuando lo tapemos, la coraza se va a inundar del fluido frío, y el fluido frío va a cubrir las tuberías. Entonces, el fluido frío se va a calentar y el fluido caliente de las tuberías se va a enfriar, ¿de acuerdo? Entonces, este sería un intercambiador de tubos y coraza. Este es un intercambiador de placas y tubos. También uno de los fluidos, el caliente o el frío, va por los tubos, y entre las placas se inunda el otro fluido, ¿sí? Y entonces comienza el intercambio, pero los fluidos no se mezclan. Este es otro intercambiador de placas y tubos. Por aquí van algunos de los fluidos. Hay canales internos por donde va a fluir, se va a distribuir por toda la placa, y uno es de fluido caliente, el otro es de fluido frío, están en contacto y inicia el intercambio. Uno va de izquierda a derecha, otro va de derecha a izquierda. Entonces, de un lado recibo el fluido caliente y del otro lado el fluido frío. Este es un diagrama del intercambiador de calor de placas, perdón. Vean cómo quizás con azul pensemos en el fluido frío, va de derecha a izquierda, el caliente de izquierda a derecha. El caliente
se distribuye por una placa, el frío se distribuye por otra placa, pero las placas están una encima de otra y comienza el intercambio de calor. ¿Sí? Bueno, también diferentes geometrías y diferentes diseños para intercambiadores de calor. Y en cuestión de cálculos, pues ustedes se darán cuenta cuando lleguen a su curso de transferencia de calor que de veras prácticamente la tercera parte final del semestre tiene que ser el diseño de intercambiadores de calor. El diseño no tanto de las partes mecánicas, sino el diseño desde el punto de vista de balances energéticos. Tienen que aprender a calcular coeficientes de transferencia de calor para esta operación. Bueno, ¿preguntas? Todo bien, profe. Bueno, es importante distinguir todos estos equipos porque aparecen en prácticamente cualquier aplicación de la ingeniería en general, pero de la ingeniería química en particular. Vamos a tener válvulas, toberas, o sea, piensen en un proceso sin sistemas de tuberías, sin bombas, sin válvulas para abrir y cerrar los flujos, sin toberas, es prácticamente imposible. En básicamente cualquier proceso tiene que haber uno o dos de estos dispositivos. Profe, ¿Sí? Dime. ¿podemos considerar un radiador como un intercambiador de calor? Un radiador como un intercambiador de calor, sí. Pues ahí el objetivo es calentar el aire que rodea el sistema, al ambiente, ¿no? Sí. Pero cuando estudies intercambiadores de calor, nunca te vas a encontrar un ejemplo de un radiador, menos en ingeniería química, pero estrictamente sí es a ver, déjame pensarle bien. No, ¿sabes qué? Te dirían que no, por la razón sencilla de que no hay un intercambio de fluidos, no hay un fluido que se caliente y un fluido que se enfría. ¿Sí? Hay un equipo que calienta el ambiente y un aire que te rodeaba frío se calienta, pero estás básicamente convirtiendo energía eléctrica en energía calorífica, y yo creo que difícilmente alguien te lo consideraría con un intercambiador de calor. El intercambiador de calor creo que sí necesita ese detalle obligatorio de que un par de fluidos se estén intercambiando, ¿sí? Uno caliente, otro frío. Y pensando, Ok, gracias, profe. creo que no entraría. Ahora, en los intercambios de calor tienen que pensar qué es lo valioso. Quizás yo tengo la siguiente etapa de mi proceso necesita de la sustancia X a 300 grados, ¿sí? Y yo la tengo a 500 grados. Entonces, ¿qué? Pues enfriarla. ¿Y qué tengo para enfriar? Agua. Tengo mucha agua que me sobra de otra parte de mi proceso a 40 grados. Pues esa agua la dirijo a un intercambiador y esa agua a 40 grados va a enfriar esa sustancia de 500 a 300. Y tengo que hacer los cálculos de qué flujo de agua me conviene porque mi proceso me está pidiendo una cantidad determinada, un flujo másico determinado de esa sustancia, inventando un número 10 kilos por segundo. Bueno, si yo quiero enfriar esa sustancia 10 kilos por segundo de 500 a 300, pues necesito una cantidad determinada de agua, un flujo determinado de agua, y tengo el agua a 40 grados, no lo tengo a otra temperatura, porque de otro proceso me salió el agua a 40 grados, entonces tengo que hacer cálculos de exactamente cuánta agua a 40 grados me va a enfriar esa sustancia de 500 a 300, ¿sí? Y es el tipo de cálculos de los que les hablaba, en los que necesitan aprender a calcular coeficientes de transferencia de calor. Pero sí, siempre está el intercambio de dos sustancias, el intercambio calorífico. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, Sí. ¿cuál es la diferencia entre una tobera y un difusor? Ninguna.
La tobera es el difusor, ¿sí? Sí es cierto, bueno, buen comentario, porque ahorita, no sé, en los ejemplos, no sé si le van a llamar difusor o no, pero sinónimo de tobera es difusor. Para mí siempre es más fácil hablar de toberas y agregarle que si es convergente o es divergente, pero son sinónimos, ¿sí? Ok, gracias. Bien, pues vamos a los ejemplos. Los ejemplos de dispositivos de flujo los tomé del Sengel, incluso son sí, es este. Incluso pues nada más hice capturas de pantalla del Sengel. Ahí van a haber muchos problemas de este tipo, ¿sí? Voy a repasar toberas. Bueno, fíjate, aquí estoy haciendo lo que me acabas de decir, utilizar la palabra difusores, y creo que esto tiene que ver con el Sengel, que el Sengel, a los convergentes les llama toberas y a los divergentes les llama difusores, y yo siempre me he brincado ese detalle de quererlos distinguir, llamándolos convergentes y divergentes, pero Sengel sí hace la distinción, pero bueno, una es la que disminuye el área, y la otra es la que la aumenta. Vamos a ver ejemplos de uno que aumenta, otro que disminuye, una turbina, unos compresores, una válvula, algunas válvulas de estrangulamiento sería el nombre completo de lo que nosotros decimos simplemente válvulas, intercambiadores de calor y, bueno, no sé si al final de veras, no recuerdo si venga un ejemplo de tuberías y ductos, aunque ese tema, pues nada más lo platicamos, no me interesa tanto en termodinámica que estemos haciendo ejemplos con sistemas de tuberías, que eso es, sistemas de tuberías, ya es un tema, el más importante de su curso de mecánica de fluidos. Maestro, una pregunta. Sí, dime. ¿Las toberas no son también boquillas? Las toberas no son boquillas. No, ¿o no se les conoce también así? No, las boquillas es otro nombre más bien para las válvulas de estrangulamiento. Y una opción para estrangular un fluido en una válvula es hacer un efecto de tobera, ¿sí? Pero la palabra en sí de boquilla se utiliza más en válvulas. Dirán, ¿todas las válvulas disminuyen el área para estrangular el fluido? No necesariamente. Un tubo capilar te puede servir como válvula de estrangulamiento, ¿sí? Si tú tienes bueno, dirás, al final es una tobera si tú tienes un conducto y lo conectas a un tubo capilar, pues esto tiene la forma de tobera, ¿verdad? Pero bueno, en cuanto a la aplicación, los vamos a analizar como en la parte de válvulas de estrangulamiento. Una válvula de estrangulamiento que es así, no tiene la forma de tobera, es una tubería donde a medio camino te encuentras con un lecho poroso, ¿sí? Tú, por ejemplo, puedes a medio camino ponerle una cama, un lecho de arena, ¿sí? Entonces el fluido va a encontrar un sólido que le estrangula. El fluido va a encontrar su camino y va a salir, pero tú conseguiste tu objetivo, estrangular el fluido. Ya veremos para qué. Esto sí no tiene la forma de tobera, pero sí es cierto, muchas válvulas van a compartir los principios de lo de la tobera, pero los objetivos van a ver que son diferentes. Y bueno, pero tu pregunta era la palabra boquilla. La palabra boquilla generalmente se utiliza para válvulas, pero no me extrañaría que alguien se refiera a su tobera o su difusor como boquilla. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si ustedes tienen una manguera para regar su jardín, que hay en la punta, pues dicen, pues es la boquilla. Y la boquilla, que es una válvula, pues dirán, pero también es una tobera, es estar controlando la diferencia de área, la salida, ¿sí? Entonces ahí sí hay sí comparten algunos detalles. Bueno, miren, esta imagen sale del Sengel, y entonces para Sengel
La tobera convergente es tobera y la tobera divergente es difusor. ¿Sí? Pero son sinónimos. Ustedes llámenla como más les convenga, y este ejemplo de mayor o menor que, pues aplica perfectamente para líquidos, para muchos gases, pero ya les dije que no para todos. Si la tobera es convergente, la velocidad 2 va a ser mucho mayor que la 1. Si es un difusor o una tobera divergente, la velocidad de la salida va a ser menor que la de la entrada. Vamos a ver este ejemplo. Los ejemplos están en inglés, no hice la traducción, pero están muy fáciles de entender. Aire a 10 grados centígrados y 80 kilopascales entra a un difusor de un motor, de un motor, con una velocidad de 20 metros por segundo. El área de entrada del difusor es de 0.4 metros cuadrados. El aire sale del difusor con una velocidad muy pequeña. Ni siquiera nos dan valor, ¿sí? Bueno, nos dicen muy pequeña comparando con la velocidad de entrada. Determine el flujo másico del aire y la temperatura del aire que sale del difusor. ¿Qué está pasando? Aire entra a un difusor de un motor, difusor, ¿sí? Entonces nos dicen la velocidad de salida es muy pequeña respecto a la de la entrada. Se trata de un gas, de aire, entonces ahí sí es muy fácil que cambie la temperatura y eso es lo que vamos a determinar. Y no sabemos el flujo másico. Consideraciones. Vamos a suponer que el proceso es en estado estacionario, que los cambios de energía, acá está. Los cambios de energía potencial son despreciables, los de la cinética no lo van a hacer. En estado estacionario, entonces no hay acumulación de masa, no hay acumulación de energía. El aire lo vamos a tratar como un gas ideal. ¿Por qué? Dice porque estamos a altas temperaturas y a presiones relativamente bajas, lejanas al punto crítico. La energía cinética del difusor a la salida, pero a la salida es despreciable y no hay trabajo de ningún tipo. ¿Sí? El difusor es el sistema. Entonces, hacemos nuestro difusor es nuestro volumen de control. Al difusor entra un flujo de aire, sale otro flujo de aire, pero como estamos en estado estacionario, los flujos másicos de entrada y salida son iguales, por lo tanto, pues decimos que simplemente tengo un flujo másico y no tengo que especificar que es 1 o 2. Pero no sé ni su flujo másico ni su caudal, ¿sí? Pero ¿qué tengo? A la entrada tengo temperatura y presión. Yo sé que entra a 283 grados Kelvin y a 80 kilopascales. Vean la figura. No era la figura. Es aquí el texto. 10 grados centígrados y 80 kilopascales. Quiere decir, en grados Kelvin, 283 y 80 kilopascales con la R adecuada. Está entrando 1.015 metros cúbicos de aire, metros cúbicos por kilo. ¿Sí? Es la inversa de la densidad. Si este flujo, su inversa, que es la densidad, lo multiplico por la velocidad, 200 metros por segundo, y por el área de entrada, tendré el flujo másico. Entran 78.8 kilos de aire cada segundo. Y ahí está la primera respuesta. La primera respuesta simplemente fue un balance de masa, no me tuve que meter en balances de energía. Es más, necesito este dato para hacer mi balance de energía. Ahora sí voy a mi balance de energía. Vean, la forma en que hace sus balances de energía, Sengel es muy diferente como yo lo estuve haciendo en 14 problemas anteriores. Pero a ustedes eso no les debería de importar mucho. Deberían de ser ya de ahora en adelante capaces de tomar cualquier libro de termodinámica, ver su balance de energía y entenderlo fácilmente. Quizás la primera vez le dedicas un poco más de tiempo, pero todo el mundo tiene que llegar al mismo resultado independientemente de cómo escribas tu balance de energía. El estilo de Sengel es el siguiente. Siempre escribe
Energía que entra menos energía que sale es igual a la acumulación. Y empieza a analizar todas las entradas de energía. ¿Sí? Bueno, en este problema quizás antes de pensar en todas las energías, se acuerda de que estamos en estado estacionario y coloca un 0. ¿Sí? Si es igual a 0 tu ecuación, entonces las entradas de energía tienen que ser igual a las salidas. Y aquí lo escribe. ¿Qué entra? Entra aire. Entra con su entalpía y entra con su energía cinética, desprecia la energía potencial. ¿Qué sale? Sale el mismo aire, la misma flujo másico, pero con una entalpía diferente y con una velocidad diferente, incluso con una velocidad que me dicen despreciable. Aquí Sengel todavía no la borra, yo ya le estoy tachando de una vez. ¿Qué quiero saber? Quiero saber la temperatura a la salida. ¿Dónde está escondida la temperatura? Pues en la entalpía. Tengo la entalpía de la entrada, tengo presión y temperatura. Ahorita voy a tablas o hago algo para conocer la entalpía a la entrada. ¿Tengo la velocidad a la entrada? Sí, sí la tengo. ¿Sí? Entonces despejaré la entalpía a la salida y después de ahí voy a ver. Adentro está la temperatura. ¿Sí? Voy a tablas. Ustedes en el Sengel tenemos unas tablas A17 para el aire como gas ideal. Este problema lo estamos resolviendo como gas ideal. Como gas ideal, recuerden que la entalpía solamente depende de la temperatura. Tengo la temperatura de la entrada, y por lo tanto es H1 y es 283. Y aquí está el 283, la entalpía a la entrada. Tengo los 200 metros sobre segundo de la velocidad a la entrada. Nomás, mucho cuidado. Kilojoule sobre kilogramos no se pueden sumar y restar con metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Hay que hacer conversiones de unidades. Entonces aquí estamos haciendo las conversiones y encontramos que la entalpía de la salida es de 303. Pues me regreso a las tablas 17 con este 303 y busco la temperatura. Y ahí encuentro que es de 303 la temperatura. ¿De cuánto? ¿De cuánto era? 303.14. Fíjense que numéricamente prácticamente coincide 303. Bueno, aquí está entre 300 y 305. Aquí está la entalpía. ¿Por qué coinciden prácticamente los números? Porque para el aire la entalpía de referencia la hacen 0 en un punto adecuado en el 0 de temperatura. Entonces por eso prácticamente coincide, pero eso tiene nada más que ver con la elección del punto de referencia. Entonces la temperatura a la salida 303 grados Kelvin. ¿Alguna pregunta? Bueno, siguiente ejemplo. Aceleración de vapor en una tobera. Ahora la velocidad de la salida va a ser mayor. Incluso aquí me dicen 900 pies por segundo. Tengo de vapor, ahora es vapor de agua, 250 psi y 700 grados centígrados, que entra a una tobera. En esta la llamaríamos una tobera convergente, cuya área de entrada es 0.2 pies cuadrados. El flujo másico es de 10 libras por segundo. El vapor sale a una presión de 200 psi a una velocidad de 900 pies sobre segundos. Pero esta tobera, por alguna razón, no está bien aislada térmicamente y estamos perdiendo 1.2 BTUs de energía por libra de vapor que pasa por la tobera. Determine la velocidad de inyección, ¿sí? O la velocidad a la entrada. Si sale 900, pues entra a otra velocidad menor, pero quiero saber cuál es esa velocidad. Y la temperatura a la salida. Si entró a 700 grados Fahrenheit, yo no sé a cuánto salió, pero pues eso vamos a contestar. ¿De acuerdo? Bueno, el sistema es el vapor en la tobera. La tobera trabaja en estado estacionario. No hay acumulación de masa, no hay acumulación de energía, no hay términos de trabajo.
ni de expansión, ni de comprensión, ni de trabajo mecánico, y los cambios de energía potencial, de nuevo, los podemos hacer despreciables sin ningún problema. De nuevo, igual que en el problema anterior, flujo másico de entrada es igual al de salida, por lo tanto simplemente tengo un flujo másico. ¿Qué sé de la entrada? Su temperatura y su presión. Entonces, si tengo su temperatura y su presión, voy a tablas y tendré su volumen específico y su entalpía. Su volumen específico, ¿para qué lo quiero? Para la primera pregunta, la velocidad. Flujo másico, sí lo tengo. Volumen específico, lo acabo de encontrar en las tablas, la 6. Y el área es un dato .2. Entonces ya nomás despejo la velocidad y ese vapor entra a 134 pies por segundo. ¿De cuánto era la salida? La salida de 900. Entonces vemos una aceleración importante de 134 a 900 pies por segundo. Bueno, vamos por la segunda pregunta, que es la temperatura. Para eso, de nuevo, igual que en el programa anterior, la primera pregunta sale nada más con un balance de masa. La segunda pregunta, pues tiene que salir con un balance de energía. Energía que entra menos energía que sale es igual a acumulación. No hay acumulación, energía que entra es igual a energía que sale. Con este punto, Sengel nos dice que va a ser balances de tasas de transferencia, es decir, por unidad de tiempo. Que entra, igual que en el problema anterior, vapor de agua con su entalpía y con su energía cinética, sale el mismo vapor con una entalpía diferente y con una velocidad diferente. La diferencia en este problema es que hay una pérdida de calor porque mi tobera no está aislada térmicamente. Entonces, yo pude haber alcanzado una mayor velocidad de salida si no existiera esa pérdida, pero pues ni modo, existe la pérdida. Datos. Tengo H1, sí, de tablas. Se trata de vapor de agua. La pérdida calorífica es un dato que me daba el problema. El 900 de la velocidad de salida es dato que me daba el problema. Y esta fue la primera pregunta que nosotros resolvimos. De nuevo, BTUs libra masa, pero no equivale a pie cuadrado sobre segundo al cuadrado. Hay que utilizar un factor de corrección adecuado para darnos cuenta que la entalpía del fluido de la salida es de 1354 BTUs. E igual que en el problema anterior, nos llevamos ese 1354 a tablas de vapor. Yo sé la presión a la salida, entonces con la presión y el 1300 que acabo de calcular, me voy a las tablas A6 y encuentro que el fluido sale, el vapor sale a 662 grados Fahrenheit, ¿sí? Un brinco de, aquí nos dicen, nos hacen la resta de 38 grados Fahrenheit. Pudo haber sido mayor si no hubiéramos tenido esa pérdida de calor. ¿Por qué? Porque esa energía, si no hay pérdida de calor, pues hubiera terminado como energía interna del vapor. Pero bueno, fue solamente de 38 grados. No, el aumento, no siempre dije aumento, fue la caída de temperatura. No fue aumento, fue caída. Bueno, preguntas. Ese detalle es interesante. El primer ejemplo, la tobera divergente en el gas provocó un aumento de la temperatura, pero en el segundo, una caída. ¿Preguntas? ¿Cuál es el objeto de las toberas? Básicamente, acelerar o desacelerar. ¿Cuál va a ser la diferencia con las boquillas? Las boquillas muy bien las vamos a utilizar para provocar caídas en la presión. Un delta P importante. Aquí más que nada para acelerar un fluido constante, un fluido que está pasando en todos momentos en un proceso en estado estacionario. Bueno, vamos a hacer algún ejemplo más. Este es un compresor. El compresor aumenta la presión de un gas, ¿sí? Este compresor entra y sale aire a 100 kilopascales y 280 grados Kelvin. Y este aire se comprime hasta que la presión aumenta a 600 kilopascales.
El objetivo del compresor es básicamente eso, ir de 100 a 600. Ahora, en el proceso, no usamos generalmente el compresor para calentar, pero el fluido se calienta. Es un compresor en estado estacionario, en todo momento entran y salen 0.02 kilos por segundo de aire. Nosotros tenemos que alimentar energía a este compresor para que funcione. Tiene que haber un término de energía en forma, lo vamos a cuantificar en forma de trabajo de entrada. Si no hay esa entrada, no funciona. Igual que en el problema anterior, este compresor por alguna razón no está perfectamente aislado y hay una pérdida de calor de 16 kilojoules por kilogramos. De nuevo, si no existiera esta pérdida de calor, pudiéramos alcanzar una mayor presión. Pero ahí está la pérdida. Son situaciones reales que no siempre podemos aislar perfectamente nuestros equipos. Las preguntas, cambios de energía cinética y potencial son insignificantes, determina la entrada de potencia necesaria para llevar a cabo esta operación. Estado estacionario, vamos a comprimir hasta que se alcance la temperatura y presión que nos piden, ¿sí? No hay acumulación de masa, no hay acumulación de energía, vamos a considerar de nuevo el aire como un gas ideal, los cambios de energía cinética y energía potencial despreciables, ¿sí? El término de Q sí existe, el término de trabajo mecánico sí existe, el de expansión y compresión ni siquiera lo nombran. De nuevo, igual que los tres problemas y que en prácticamente todos estos problemas, por ahí va a haber uno que no. Los flujos másicos de entrada son iguales a los de salida. Entradas y salidas son iguales porque no hay acumulación. Vamos pensando qué entradas hay. Entradas energéticas, ¿eh? Aquí hay una entrada másica, pero la estamos considerando porque la entrada de masa implica entrada de energía. Bueno, nosotros estamos añadiendo energía en forma de trabajo para que funcione la máquina. Pero a la máquina entra aire con su entalpía. Sale del otro lado aire con otra entalpía. Y como no está bien aislado, ya habíamos dicho, hay una pérdida de calor en las fronteras del sistema. Despejamos lo que nos piden, que es la potencia que hay que alimentar a la máquina para que funcione. Como los flujos másicos son constantes, pues puedo escribir, fíjense aquí lo que hice, aquí no lo que hice yo, lo que hace Sengel en cuanto a nomenclatura. Q punto tiene unidades de potencia calorífica, es decir, en sistema internacional serían watts, kilowatts, ¿sí? Pero cuando lo convierte en M punto por Q, M punto es flujo másico, kilos por segundo, y Q minúscula es una energía específica, joules, kilojoules por segundo. Cuando ustedes un flujo másico lo multiplican por una energía específica, el resultado es una potencia energética, ¿sí? Entonces, esta conversión es interesante para que la analicen porque le permite sustituir los datos que tiene. Bueno, y este H1 la pasa del otro lado y aquí tenemos un flujo másico por delta H. Vamos a ver qué datos tenemos. Pues tenemos el calor que se pierde, pero no tengo las entalpías, pero tengo unas tablas para el aire, las tablas A17, y como la entalpía de un gas del aire ideal solo depende de la temperatura, pues busco la entalpía a 280 y a 400. Sustituyo las entalpías por el flujo másico, por la pérdida de calor, que es un calor específico, kilojoule por kilogramo, por el flujo másico, y tendré la cantidad de energía que yo le tengo que alimentar al compresor. 2.74 kilowatts. Esos son kilojoules por segundo, ¿sí? Fíjese que la entrada de energía mecánica al compresor se manifiesta mediante un aumento en la entalpía del aire y una pérdida de calor desde el compresor. Bueno, pero aquí está la potencia de entrada que requiere este compresor. Bien, preguntas. Ya vamos a ver un ejemplo más y el resto lo dejamos para el lunes, pero este ejemplo es muy, muy interesante. Quería llegar a este ejemplo.
Ahora va a ser una turbina, ¿sí? El anterior fue un compresor. Una turbina, igual que en el problema anterior del compresor, yo lo que diría es la energía cinética y la energía potencial son despreciables y no las calcularía. Pero este problema, a propósito, lo calcula para que te des cuenta ya y dejar de discutirlo, que de veras no cometes un error importante si los haces despreciable. Es una turbina, entra un vapor, alta presión, alta temperatura. La turbina le extrae todo lo que puede y se queda con 5 megawatts. Entonces sale un vapor a baja presión y a baja temperatura, aunque aquí la temperatura no la conocemos. A ver si ahorita en el procedimiento nos vamos a enterar cuál es la temperatura de salida. Es más, sale un vapor sobrecalentado y aquí me doy cuenta que sale un vapor húmedo con una calidad de 0.9. La velocidad también cambia, pero la velocidad es una ganancia para el fluido. Entró a 50 y sale a 180. Vamos a tomar en cuenta el cambio de altura. Vamos a suponer que la entrada está 10 metros arriba de un nivel y la salida 6 metros arriba de ese mismo nivel del suelo. Entonces son 4 metros el efecto de la energía potencial. Vamos a ver si pesa o no pesa. Vamos a comparar las magnitudes, cambio de entalpía, cambio de energía cinética y cambio de energía potencial. Luego vamos a calcular el trabajo hecho por unidad de masa. Dirán, aquí está el trabajo. Bueno, no, este no es trabajo, esto es potencia. ¿Sí? Son megawatts. Lo que me piden que este mismo dato yo lo reporte como trabajo por unidad de masa, es decir, yo reporte, vamos a pensar que reporte también mega, pero megajoules por kilogramos, ¿sí? Dentro de este 5 megawatts están escondidos los megajoules por kilogramos, pero no los puedo despejar ahorita porque, por el inciso C, porque no conozco el flujo másico, ¿sí? Hay un flujo másico de entrada y un flujo másico de salida, pero en este problema es desconocido. Cuando yo conozco el flujo másico, podré saber a qué equivalen estos 5 megawatts. Van a equivaler a una cantidad de X de megajoules o kilojoules por kilogramo. ¿De acuerdo? Bueno, pero primero el inciso A, que es el que más me interesa para que veamos numéricamente las diferencias entre entalpía cinética y potencial. Bueno, estado estacionario, no hay acumulación de masa, no hay acumulación de energía, etcétera, etcétera. Ahora sí está, entre los etcéteras está que el sistema es adiabático, no hay transferencia de calor. Antes teníamos estas pérdidas de calor, ahora no existen las pérdidas de calor. El sistema está bien aislado y no hay pérdidas de calor. Primero vamos a ver las entalpías. Si entra a 2 megapascales y 400 grados centígrados, me voy a tablas y a 2 megapascales y 400 grados centígrados, aquí está su entalpía. Entalpía de entrada. Entalpía de salida. Yo lo único que sé que a la salida es vapor húmedo y tengo una calidad. Entonces, con esta presión, a esta presión de 15 kilopascales, busco la entalpía del líquido saturado, que va a ser este 225, y la entalpía del vapor saturado, que va a ser este 2372. Y entonces con la entalpía hago mi cálculo para la entalpía real de este vapor a 15 kilopascales con una calidad de 0.9. Entonces aquí están mis dos entalpías, H1 y H2. La diferencia de H2 menos H1 menos 887.39 kilojoules. ¿Sí? Ahí donde está el 225.94, Sí. ¿no se tendría que multiplicar por 0.1? No, ve cómo está la ecuación. Y aquí dije algo mal, sí, qué bueno que me lo dices. La forma en que está despejada la ecuación, esta HF es la entalpía del líquido. Está bien, 225. Pero esta HFG, y ahí está lo que dije mal, qué bueno que me lo dices, HFG es la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido. En eso me equivoqué, ¿sí? Entonces, cuando lo despejas de esta forma, está correcto. Vean un detalle, qué bueno que sale el tema, vean un detalle del Sengel.
Sengel utiliza la F para los líquidos. No se confundan, dirán, ¿por qué la F? Yo me pasé muchos semestres sin saber por qué la F. Es más, creo que Sengel no lo aclara, pero ya después me di cuenta porque es la letra con la que inicia la palabra líquido en alemán. Si alguien sabe alemán y no puedo decir cómo se dice, no me acuerdo cómo se dice líquido en alemán, pero empieza con F, y esa es la razón por la que Sengel utiliza F. Pero sí tardé mucho tiempo en darme cuenta. Y Sengel, en vez de la B de vapor, utiliza la G de gas, porque también en alemán los vapores los llaman gases, y no hay diferencia. ¿Sí? Entonces, nomás ven ese detalle, porque tanto en las traducciones en inglés como en español se sigue conservando subíndice F para líquidos saturados y subíndice G para vapores saturados. Bueno, ahora tenemos las velocidades de entrada y salida. Si las tenemos, las elevo al cuadrado sobre 2, y esto me da metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, pero eso no son directamente kilogramos, tengo que convertirlos a joules, a kilojoules sobre kilogramos. Entonces aquí está el factor de conversión, y la diferencia de energía cinética son solamente 14.95 kilojoules sobre kilogramo. 14 contra el 887. Pero ahora vean el delta Z. El delta Z nada más es de 4 metros, 4 por 9.8. Y luego la conversión de joules a kilojoules sobre 1000, el efecto de la energía potencial solamente es de menos 0.04. O sea, menos 0.04 va a sumarle al 887.39 para dejármelo en 887.42. ¿Sí? O sea, nada. Todavía alguien podría decir, bueno, la energía cinética 14, 15... es algo, ¿sí? Yo siempre digo, piénsenlo en pesos. Tienes 887.39 pesos, pierdes 15 pesos. ¿Qué tanto te afecta? No, hay gente que diga, sí, no quiero perder esos 15 pesos. Pues ahí está, haz el cálculo y inclúyelo, ¿sí? Pero ¿quién quiere perder 4 céntimas de peso, ¿sí? Entonces, esto sí es completamente despreciable, y por eso vemos que nunca estamos haciendo los cálculos de cambios de energía potencial. Bueno, pero ya tengo los números y los voy a utilizar. ¿Para qué desperdiciarlos? Aunque sea muy pequeño, los voy a utilizar. La primera pregunta era el trabajo. Mi balance de energía. Estado estacionario, estado estacionario. Energía que entra es igual a energía que sale. Que entra vapor con su entalpía, con su energía cinética y con su energía potencial. Ahora sí tengo todo, no voy a despreciar nada, ya hice el trabajo. Que sale a otras condiciones, pero tengo los 3 datos. ¿Y qué quiero saber? El trabajo de salida, la potencia perdida. En esta potencia ya la tengo, quiero saber el flujo másico. Bueno, voy a hacer un cambio de unidades, voy a dividir todo entre flujo másico, flujo másico, flujo másico, se me va, y trabajo, esa potencia queda en trabajo específico. Entonces tengo el delta H. Este cambio sobre todo es para aprovechar estos 3 números que ya calculé, ¿sí? Aquí está mi delta H, aquí está mi delta de energía cinética, aquí está mi delta de energía potencial. Además, aquí están los 3 números de hace un momento. Sustituyo y me da que el trabajo específico es de 872.48. Fíjense que si me hubiera quedado nada más con el delta H, hubieran sido 887, pues quedó en 872. ¿Sí? Aquí admito, podemos discutir si la cinética la incluimos o no. La que está fuera de discusión es la potencial. Y bueno, ya que tengo el trabajo específico, hago una división con la potencia, kilojoules sobre segundo, entre kilojoules por kilogramo se van los kilojoules, y tengo el flujo másico. Por ese equipo pasan 5.73 kilos de vapor cada segundo. Eso ya estaba muy fácil. Aquí Sengel resuelve en el orden en que pregunta. Quizás alguien pudo haber primero
despejado el flujo másico y después este flujo másico llevárselo y sustituirlo acá y despejar el trabajo, ¿sí? Entonces, era otra opción. Pero igual, no ha llegado a los mismos resultados. ¿Preguntas? Sí, profe. No entendí bien por qué se multiplica por la calidad del vapor. ¿Me puede repetir, por favor? Esto de acá es bueno, es tema del capítulo anterior. Yo quiero saber la entalpía de un vapor húmedo. ¿Por qué? Porque el dato aquí a la salida es vapor húmedo. Cuando tú me dicen que a la salida tengo agua con una calidad de 0.9, automáticamente para ti eso se convierte en un vapor húmedo, ¿sí? Entonces su entalpía no es ni la entalpía del vapor saturado ni la entalpía del líquido saturado, y tienes que hacer lo que hicimos la unidad anterior de calcular la entalpía de ese vapor húmedo, y es lo que estamos haciendo en este renglón. Pero ¿por qué? Porque así vienen los datos, ¿sí? Porque los datos nos dicen que sale un vapor húmedo, y tú ya sabes que cuando es un vapor húmedo, lo que automáticamente tienes que hacer es esto, ¿sí? Para conocer la entalpía. ¿Sí quedó claro? Es que mi duda es respecto a lo que explicó al compañero que dijo que se restaba la entalpía del gas al líquido o algo así, no entendí bien eso. Ah, bueno, esta fórmula es la misma que tú tienes de cuando vimos el tema, quizás despejada y escrita de otra forma, pero aquí más que nada, lo que te aconsejo es que repitas esta operación tal como está y la hagas con la ecuación que tú tienes. Es la ecuación de una interpolación, ¿sí? Y despejes H2 y vas a ver que vas a tener el mismo resultado. Nomás les hacía la aclaración que la nomenclatura de Sengel, HFG, es la entalpía del vapor saturado menos la entalpía del líquido saturado, ¿sí? Ah, ok. Esa era mi duda, profe, gracias. Es más, el otro detalle es que Sengel tiene una columna para HFG, no tienes ni siquiera que leer la H del vapor. Tiene 3 columnas, acuérdate. Tiene la columna HG, que para mí es HL de líquido. Tiene la columna HGF. No, perdón. La primera es HF, que para mí es la de líquido. Y tiene la columna HG, que para mí es B de vapor, ¿sí? Esta es la entalpía de vaporización, de cambio de fase. Y lo mismo tiene 3 columnas para entropía y 3 columnas para energía interna. Fíjate en ese detalle. Eso el Sengel. Si te vas a tablas del Koreski, creo que Koreski no tiene esta columna intermedia y nada más tiene estas dos, pero la de en medio es la tercera columna menos la segunda columna, menos la primera. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Yo siempre he dicho que Sengel tiene esa columna de más, pues es simplemente una resta que sin problemas podemos hacer. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar hoy. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta un problema de una válvula de estrangulamiento, nos hace falta una regadera, nos hace falta un intercambiador de calor y creo que ya. Sí, nada más esos ejemplos nos hacen falta. Esos ejemplos los revisamos el lunes, y el lunes entonces ya estamos terminando esta unidad de primera ley. Dejar de compartir de primera ley. El miércoles les decía, ya estamos entrando a segunda ley. ¿Alguna pregunta? Hoy no se llevan tareas. No, profe, todo bien. Bueno, voy a dejar de grabar. No se llevan tareas, y lo hago sobre todo